Alfredo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alfredo? Buen día. Todo bien, todo bien. La verdad que lo primero que quiero decirte es que realmente tuvo una repercusión tu columna de la primera que hicimos, la de la semana pasada. De verdad que estamos muy, muy agradecidos, ¿eh? Bueno, me alegro. Si fue útil, me alegro mucho. Sí, no solamente que fue útil, y también te cuento que tenemos, no sé, ni lo llegué a contar, pero creo que hay más o menos una cantidad de 7.000 y un poco más de consultas, pero también de agradecimiento de tener una persona tan prestigiosa y que habla tan claro, que eso es lo importante para la gente, ¿no? Bueno, entiendo que sí, hay que tratar de sintetizar y hablar para un público en general, ¿no es cierto? La verdad que Y, sí. y esto realmente vale para todos, porque a veces hasta con un profesional, cuando es el profesional el que está haciendo de paciente, o sea, el que padece, a veces también hay que hablarle con claridad, con sinceridad y no con tantos tecnicismos. O sea, que el lenguaje claro es útil para todos. Realmente es así, Alfredo. Así que bueno, de vuelta el agradecimiento de Argentilandia y obviamente de la gente. Bueno. Bueno, Un honor, para mí, un honor. Bueno. por favor, el honor es nuestro. Bueno, dijimos la semana pasada que íbamos a empezar a tocar temas específicos, si a vos te parece bien. Sí, me parece que digamos, lo otro fue como una foto Exacto. desde un dron, digamos, Sí, bro. el tema ahora hay que meterse en cada uno de los individuos, y esto es lo que uno llama relación médico-paciente. No hay enfermedades, sino que hay enfermos, no es un concepto general, y realmente ahí entra en juego cada individuo, y cada individuo, digamos, con sus problemáticas, con sus dolencias, con sus afecciones, con el medio que lo rodea. O sea que realmente yo siempre planteo que el trabajo médico es muy parecido al de un detective. O sea, el detective ese que tiene que ver la escena del crimen, que tiene que averiguar los antecedentes, o sea, que tiene que averiguar todo lo que rodea, porque de repente, bueno, un individuo tuvo una crisis convulsiva, tuvo una ACV, tuvo algo brusco o no tan brusco. Bueno, pero el tema es cómo empezó todo esto, cuáles son los antecedentes, cuál es la historia. Así que es un trabajo muy, muy detectivesco. Y la verdad es lo que a mí me apasiona, o sea, y de hecho el género así de detectives en las series y demás es algo que por algo me engancha mucho, ¿no es cierto? O sea, porque yo comparo son situaciones así como paralelas, pero muy muy similares. Uno tiene que averiguar quién fue, cómo fue, por qué lo hizo, quién lo acompañó. Bueno, más o menos todo esto resume en parte el trabajo que uno hace. Obviamente desde el conocimiento ya desde lo específico que son las distintas afecciones que comprometen al ser humano, ¿no es cierto? La verdad me encantó esa definición, ¿eh? Me encantó esa definición de detective y sí, obviamente, porque encima más en tu rama que tienen que investigar, pero a fondo, muy a fondo. No es tan difícil, ¿no? A ver, y planteo lo siguiente, de repente, yo como especialista muchas veces está lo que se llama la segunda opinión. O sea, un paciente con su familia tiene un diagnóstico, le plantean un tratamiento, bueno, y quiere tener otra opinión. Bueno, te digo segunda, tercera o cuarta opinión, y de repente me vienen pacientes y la familia con un paquete enorme de estudios, tomografías, resonancias, todo tipo de análisis. Bueno, pero ¿y qué le explicaron? La verdad que nada. O sea, es un individuo al que lo sometieron cuando digo sometieron, o sea, el individuo se somete o sea, el médico somete a un estudio. O sea, porque uno se va a hacer un análisis simple de sangre como rutina, cruza los dedos a ver si no aparece nada patológico, o sea que esa sensación de miedo la tiene. Entonces imagínense lo que es meterse en un aparato como un resonador, como un tomógrafo, o que le pongan los cablecitos en la cabeza, o que le hagan simplemente un electrocardiograma. Todo eso hasta que no está
el ok y el resultado, el julepe es enorme. Así que, y lo que está faltando muchas veces, el individuo consulta por dolor de cabeza. Bueno, tomografía, pero no le preguntaron absolutamente nada. Eso es habitual porque los muchachos ahora saben muchísimo y tienen una tecnología enorme, hay una gran cantidad de estudios que uno cuenta, pero si uno no realiza el interrogatorio, la anamnesis, se queda a mitad de camino o mucho menos, o no sale del kilómetro 0 o 1. Vos sabés que una de las cosas una de las miles de preguntas que tenemos, hay una en particular que justo me tocaste el tema, que es el dolor de cabeza, la famosa migraña. No sé si es lo mismo dolor de cabeza o migraña, no sé si es lo mismo, primero vamos a aclararlo. Cuando eso se hace crónico, eso puede ser una alerta sobre alguna enfermedad cerebrovascular o una ACV. ¿Eso puede ser un síntoma, el tener dolor de cabeza crónico? Bueno, déjame que siga sacando fotos o visiones desde el dron, porque el espectro es grande. O sea, la cefalea, que significa dolor de cabeza, es el síntoma más común de consulta, no solamente en un consultorio de neurología, sino de clínica médica. O sea, que el dolor de cabeza es un síntoma común. Y muchos individuos, sí, me duele, es normal que me duela la cabeza. Entonces hay que corregir, no es normal que duela la cabeza, es habitual que a usted le duela la cabeza. El dolor de cabeza es un síntoma. Ahora, el 90% largo, como causa de dolor de cabeza, eso que uno denomina cefalea tensional. Y eso está provocado por tensión nerviosa. O sea, un individuo con problemática genera el síntoma porque se contracturan los músculos de la columna cervical, digamos, hay toda una serie de sustancias que se agregan y que tienen que ver con el estrés. El estrés puede ser agudo, puede ser crónico. Un individuo que tiene problemas en su trabajo y traga saliva cuando cada día que va a trabajar, o problemas en la casa, o problemas que no se terminan de resolver, o sea, que no son fatales, mortales, o sea, pero que no los termina de resolver. El individuo que tiene una problemática crónica en su vida, en su situación de relación, en su situación laboral, en deudas, en lo que fue, en no poder concretar determinados sueños, bueno, vive estresado. Y que hablar de la acumulación de estrés que sufre un individuo que, por ejemplo, vive en una gran ciudad como Buenos Aires, a diferencia de lo que puede hacer el que vive en un pueblito en el campo, que obviamente, si bien va a tener estrés, hay una cantidad de situaciones agregadas que se van a atenuar. Por eso es recomendable una vacación. Una vacación no cura nada, pero la vacación ayuda. O sea, un chico va al colegio, tiene una clase y la clase tiene que durar 50 minutos, después tiene que tener 10 o 15 minutos de recreo para desconcentrarse y volver a tener esa capacidad. Si uno le da 2 o 3 clases seguidas sin cortar, el chiquito o el grande no va a entender absolutamente nada porque se va a agotar. Entonces, el recreo es necesario como un alivio, como tomar agua, como comer algo. O sea, después, ¿cómo? Comiste ayer y hoy, ¿por qué no comí? No, vos comés todos los días, tomás agua todos los días. Entonces es una cosa que uno necesita habitualmente. Pero volviendo al dolor de cabeza, es el síntoma más común como consulta. Y vuelvo a repetir, el 90% largo no es orgánico, sino que es emocional. Ahora, el tema de migraña es un tipo específico de dolor de cabeza. Y migraña es lo mismo que jaqueca. El tema es que nosotros ahora han cambiado, pero antes cuando se traducían las series o las películas que venían de Estados Unidos y las traducían básicamente en México, los mexicanos le dicen jaqueca a cualquier dolor de cabeza. Entonces, en la película se dice tengo jaqueca y me duele la cabeza. Pero jaqueca es un sinónimo de migraña, que es un tipo específico de dolor de cabeza que hay que diagnosticarlo específicamente y tratarlo específicamente. Bien. A ver, entonces, para que quede claro, un dolor de cabeza crónico no tiene por qué ser una migraña. No, bueno, y a ver, todo síntoma que dura más de 3 meses queda grabado en la gran computadora que es y compleja computadora que es el cerebro. Entonces,
ya queda grabado como síntoma, y cualquier cosa lo puede disparar. O sea, que un individuo que estuvo más de 3 meses con una dolencia, ya sea en el dedo gordo del pie, en la rodilla, en el abdomen o en la cabeza, y eso no fue corregido, bueno, pasa a ser un cefaleico habitual, que el individuo dice, claro, esto lo tengo hace años, es normal. O sea, hay que corregir, porque también hay muchos colegas que dicen, es normal que te duele la cabeza. No, no es normal que te duele la cabeza, es habitual que te duele la cabeza. Ahora, un dolor de cabeza habitual por años, difícilmente, si es el mismo tipo de dolor de cabeza, lo vaya a liquidar al paciente. O sea, es algo crónico, es algo que se tiene por años, y hay que pensar más que nada en las causas más benignas. De todas maneras, esto no implica que no se lo estudie, ¿no es cierto? No, no, pero lo que sí hay que darle mucha atención, y la atención, obviamente, el paciente consulta y el médico tiene que estar alertado. Un individuo que de repente tiene un dolor brusco de cabeza, o empezó hace pocos días o un par de meses con dolor de cabeza, y habitualmente no tenía dolor de cabeza, a ese individuo hay que prestarle atención y estudiarlo, porque puede estar puede ser el síntoma de algo nuevo que está apareciendo en el cerebro, algo vascular, algo tumoral, lo que fuere. O sea, todo dolor nuevo obliga a ser mal pensado desde el punto de vista médico. Mal pensado significa, no, yo voy a descartar todo para no cometer un error. Y la otra cosa es, un individuo que habitualmente tenía dolor de cabeza, ese dolor de cabeza cambia. O sea, le dolía toda la cabeza como en casco, desde la nuca hacia la frente, y de repente le empezó a doler, no sé, en la región parietal, o sea, en un costado de la cabeza. El dolor cambió. Todo cambio de dolor, y hablo específicamente en este caso de dolor de cabeza, también obliga a pensar que si bien era un individuo que habitualmente tenía dolor de cabeza, el dolor ha cambiado. Entonces, esta es una alerta como para decir, bueno, vamos a plantearnos qué otro diagnóstico debemos pensar. Y con respecto a lo que debe pensar la gente tiene que tener a un médico consultor de cabecera, y no tiene que ser el individuo, ni siquiera aunque sea médico, el que es el paciente, no tiene que hacer el autodiagnóstico y el automedicarse, tiene que ir y consultar al profesional. Ese es el mejor consejo que se me ocurre. O sea, tampoco no es que cada 15 minutos uno va a estar yendo a un médico, pero hacerse un control de rutina, un adulto joven y un adulto mayor, una vez por año es lo mínimo que se recomienda. Y tener un consultor, un médico de confianza. Bueno, me parece esto, estoy yendo al baño de forma distinta, tengo poco apetito, tengo mucho apetito, orino demasiado, bueno, me duele la cabeza. Todas esas cosas hay que consultarlas y no negarlas, y no consultarlas con el familiar o con el vecino, no médico. Es muy común, Alfredo, es muy común, obviamente vos lo sabés. Yo creo que, no sé, una gran mayoría de la gente, cuando es muy interesante lo que decís, y que remarques el tema de ir a hacer la consulta, porque generalmente la gente le duele la cabeza, va, se toma una aspirina, se toma cualquier cosa, se le pasa y no va al médico, no va. O sea, lo que está diciendo es de verdad concientizar a la gente de que, bueno, no es solamente que te tomas una aspirina o otro medicamento y se terminó. No. Es excelente, porque vos remarcás que sí o sí tienen que ir a hacer la consulta. Y porque el que va a dar la opinión correcta, aceptando que el médico puede tener un margen de error, la más acertada, la más cercana a la verdad, la va a dar el profesional. Y entonces, un síntoma pasajero. Hay individuos que odian ir al médico, odian porque no odian, o sea, no quieren resolver todo solos, y está el otro que consulta por cualquier cosa. Tenemos los dos extremos, y en el medio está el grupo de gente que habitualmente consulta poco, pero todos tienen la tendencia, la gran mayoría, salvo los de tendencia hipocondríaca que buscan y que necesitan estar hablando permanentemente con un médico, tratan de negar, se va a pasar. Y eso ocurre en la población en general y ocurre también con los médicos. Y puntualmente quiero recalcar un ejemplo, que es el dolor de pecho versus algún síntoma neurológico agudo. O sea, ante cualquier dolor de pecho, un individuo va a la guardia
hasta que no le descartan ni infarto, no paran. O sea, los cardiólogos les llevan una gran ventaja a los neurólogos en ese sentido, porque está mucho más difundido. O sea, cualquiera sabe que un dolor de pecho puede ser un problema coronario y hay que estudiarlo. Y eso está concientizado el paciente y el médico. Y si el médico no da mucha bolilla y no me hace un electrocardiograma, o sea, todos saben que el problema del pecho hay que estudiarlo. Así 10 veces un individuo y las 10 veces hayan sido por causas nerviosas la vez número 11, igual hay que repetir de todos los estudios porque esa vez número 11 puede ser un principio de infarto o un infarto. En cambio, a un individuo se le duerme un brazo, no le responde una mano. En algunos minutos se le pasa, deja de ver, un ojo se nubla de repente, mano dormida, pie dormido, se quedó sin habla, o sea, síntomas que desaparecieron en minutos o en un par de horas. Es muy raro que así de una el individuo que le pasó eso vaya y consulte como una urgencia. Bueno, qué raro, estaré nervioso, dormí apoyado sobre el brazo y por eso se me quedó dormido. Encuentran 20.000 explicaciones y ahí incluyo a la población de médicos. Porque un médico también tiene una mano dormida, no le responde, después de un ratito se... Es súper importante, Alfredo, esto, ¿por qué? Porque estás haciendo una toma de conciencia de la gente. Lo que acabas de decir del tema de bueno, cuando se te duerme un brazo, bueno, cuando pasa algo que uno parece que pensaría que las cosas son pasajeras, ¿viste? Nada, me tomo algo, se me pasa y ya se terminó el tema. Y quizás no sepan que están incubando algo gravísimo. Es así, o sea, gravísimo, pero tratable. Gravísimo, digamos, hay que hacer un diagnóstico y es altamente probable que sea, vuelvo a repetir, hasta nervioso. Pero uno no puede no estudiar, no tomar las precauciones para descartar causas orgánicas. Tengo una pregunta, también, perdón la sí. interrupción. A ver, desde la neurología o o el médico o el especialista en este caso que sea, ¿puede llegar a detectar si esto es psicosomático? A ver, lo psicosomático, que tiene características especiales, y haber una crisis asmática, de repente psicosomático, una úlcera gastrodental es psicosomática, pero también hay que tratarla, o sea, y hay que diagnosticarla. Entonces, el tema, por ejemplo, tratar un paciente ulceroso, haciéndole los estudios, dándole los antiácidos, dándole toda la medicación, la dieta adecuada, pero si no le tratás la causa, que es, se peleó con el jefe en el trabajo, se peleó con el esposo o con la esposa, los chicos le traen problemas, bueno, si no soluciona ese tema o cantidad de temas que generan el trastorno de angustia y de ansiedad, va a repetir el cuadro, por más que haga la dieta correcta, por más que tome la medicación adecuada. Entonces, y para los cuadros neurológicos también. Uno debe pensar en lo psicosomático, pero antes de poner ese diagnóstico, hay que anteponer los descartes, o sea, hay que asegurar que no tenga otra cosa, y que realmente esto sí sea algo de tipo psicosomático. Perfecto, la respuesta es de verdad muy entendible. Y de vuelta, concientizar es la palabra, concientizar, que eso realmente es lo que estás haciendo y lo que vas a hacer de acá en adelante, porque, a ver, a veces está bueno que escuchen a un profesional, y como decís siempre vos, que no escuchen a un familiar, a un amigo, que terminan, qué sé yo, diciéndole o recomendándole cosas que realmente no tiene sentido. Así que, de vuelta, la palabra concientizar, Alfredo, es excelente. Quiero pasar a ver, y entender que el mejor amigo de cada individuo en un tema de salud va a ser el médico. Totalmente. Ese es el mejor amigo, porque todo lo demás, bien intencionado, lo que fuere, con desconocimiento, se presta a un alto margen de error. El médico podrá equivocarse, pero el margen de error se reduce a lo mínimo. Te digo que estás haciendo un poco de filosofía también, ¿eh? Estás dejando frases magistrales. El mejor amigo para la salud es el médico. Esa es una frase, la vamos a usar de subtítulo. Tremenda frase. Bueno.
Alfredo, a ver, la última vez que hablamos fue antes de la final de Argentina con Francia, ¿te acordás? Exacto. Quiero meterme un poquitito en ese tema, preguntándote, a ver, esos estados emocionales, lo traslado a justo lo que pasó con la selección argentina, ¿no? Los jugadores, bueno, todo ese sistema. A ver, la pregunta es, ¿qué pasa en el sistema nervioso y neurológico cuando, por ejemplo, aparecen estas alegrías importantes? ¿Cómo se maneja eso? No sé si se entiende lo que te quiero preguntar. Sí, se entiende, pero también hago una especie de prólogo. O sea, Bien. yo soy futbolero antes que ser médico, porque era más chiquito y el fútbol siempre fue mi pasión. Como jugador muy tronco, pero he jugado hasta los 20 años al fútbol, después me dediqué a tenis, pero bueno, y después recién me recibí de médico, o sea que tengo mucho más años del ámbito de futbolero que de médico. Y voy a hacer autorreferencia a lo que me pasó a mí en la final, que yo imagino que le ha pasado a varios. A ver, uno en el fútbol proyecta, o sea, uno en el cine se proyecta en un personaje y entonces está viviendo la realidad que está ejerciendo otro. Entonces le metimos un gol, bueno, yo hice mucha fuerza, pero para que este chico Julián Álvarez corriera los 70 metros de correr y hiciera el gol y se llevara todo por delante, la fuerza la hizo él. Yo lo fui empujando, pero es la sensación que yo tuve, el gol lo hizo él. Pero no importa, es válido que uno se proyecte y de alguna manera idealice a ese personaje. Lo que ya deja de ser normal o es casi patológico, bueno, realmente seguir diciendo en que yo hice el gol, eso ya sería de alguna manera desviar la creencia, pero el proyectar es bueno. Entonces, y en la proyección, cuando el ídolo hace el gol, es un golazo, uno se siente bien, y cuando el ídolo se cae uno, así que esa cosa anímica de sube y baja es absolutamente normal. Es un recreo, es una forma, pero es un recreo muy válido, y bueno, en nuestra sociedad no es de casualidad que Argentina gana 3 copas mundiales en fútbol, porque es un país muy futbolero y de los 4 mejores jugadores del mundo, 3 han sido de origen argentino. Me refiero a Di Stéfano, me refiero a Maradona y obviamente a Messi, y está Pelé como la cuarta gran figura. Después hay infinidad de otra cantidad de jugadores. Yo me acuerdo de Cibre, pero no importa, pero de los 4 más grandes, 3 son argentinos. No es una casualidad. Entonces, uno está muy identificado con esos ídolos. Pero, a ver, el que critica por qué no atajaste, por qué no pateaste, yo te quiero ver a vos en lugar de ese individuo resolviendo la situación. Pero es válido, no tiene, es absolutamente normal. Ahora, primero la sensación era que era un baile, hasta los 72 minutos. Después viene el primer gol y después viene el empate. Y ahí la caída, la depresión que generó fue enorme, que me generó, y yo imagino, y después por haber charlado con mucha gente y por haber escuchado los comentarios, todo el mundo se cayó, y no sé cuántos habrán descompuesto en esa situación. Lo importante es que se estuvo arriba de todo, se estaba ganando, se empata o no se empatan, y eso es casi una derrota, y a pesar de todo igual se salió adelante. Y esto es un ejemplo muy válido para la vida real y para un individuo que le está yendo fenómeno, o que está normal, que está sano o aparentemente sano, tiene de repente una situación donde todo lo que estaba haciendo no lo puede hacer porque no sé, tuvo un mini ACV o tuvo X enfermedad, en el caso estamos hablando de neurológico, pero después tuvo la capacidad, por la ayuda y porque él puso su físico y su fuerza, de salir adelante, que fue lo que le pasó a la selección, aunque sea por penales, se ganó. Entonces este es un ejemplo muy válido para la vida real y habitual. A ver, estar con una enfermedad grave, enfrentarla y salir es ganar un mundial. Para cada individuo es exactamente la misma situación, y obviamente en ese juego, en esa emoción,
Y yo creo que haberte comentado, me había dicho, si se pierde vamos a tener muchas consultas, Claro. y si se gana también. Y yo te aclaré, si se gana también. Sí, sí. Porque se murió de alegría, o sea, todos los fenómenos bruscos y todas las emociones, sean buenas o no tan buenas, inclusive las buenas pueden llevar a un desequilibrio físico y mental. Entonces también hay que estar preparado. Me acuerdo que el día anterior al último paciente que tuve yo el día viernes, estaba asustado con el de la final. Bueno, tomate o no veas el partido si no estás convencido, y si no te tomas un ansiolítico y lo ves tranquilo y hacer de cuenta que estás jugando otro y divertirte. Me hizo con el pulgar para arriba, o sea, no le iba a prohibir que vea la final, pero tomate un tranquilizante como para estar mejor preparado para ese evento. Lo que no hay que hacer es lo que después vimos en los festejos, que es alcoholizarse, drogarse. O sea, eso también son ayudas entre comillas, porque son ayudas momentáneas y adictivas. Entonces este es un gran capítulo que también hay que tener en cuenta, las adicciones, que cada vez son más frecuentes. Los chicos tienen a la salida de la escuela, antes teníamos un heladero que nos vendía helado, y ahora tienen un dealer que les facilita la droga. O sea que también es otro tema importantísimo para tener que vamos a tratar, Alfredo, obvio, porque esto es muy importante. Y bueno, y con todo esto yo estoy admirado por la forma en que el 99% de la sociedad, y hablo no sé de 5 o 6 millones, no sé cuántos millones de personas había en la calle, tuvieron un comportamiento muy correcto, porque los desmanes fueron así contados y aislados, pero pudo haber sido realmente dado ese cúmulo de gente, la no previsión, no, en eso no me puedo meter, pero la gente se comportó, o sea, se cuidó, a pesar, se fue a festejar, pero la gran mayoría con recaudo. Eso habla muy bien, Alfredo, muy bien del comportamiento del argentino, que siempre es vapuleado de todos los lugares del mundo, ya sabemos eso. Bueno, está bien, pero a la prueba me remito. Este fue un ejemplo que yo creo que hasta que no se ve, no se cree. Porque, a ver, pongan 5 millones de personas acá a ver cómo se comportan. Bueno, acá ocurrió espontáneamente, con un motivo especial, con todas las frustraciones que pueda tener la sociedad en este momento, pero realmente eso se aprovechó. Y bueno, los marginales, que son enfermos, porque también, no hay que estigmatizar al marginal, pero tampoco hay que no ponerle límites. O sea, no puede drogarse cualquiera, las drogas están prohibidas, entonces alguien tiene que actuar educando y evitando que se drogue. O sea, robar, bueno, no es correcto, necesitaba la plata, pero bueno, hay situaciones en que hay que poner límites, y con la salud es lo que pasa. O sea, uno tiene que ponerse los límites de sus posibilidades, y vuelvo a repetir, el mejor amigo, el mejor consejero, en este caso de qué puedo hacer, puedo jugar al tenis, puedo subir la escalera, bueno, todo eso consultarlo con un profesional que te haga las pruebas adecuadas, que te examine, que te tome el pulso, la presión, si es necesario algún otro estudio, y va a decir si puedes correr cuántos kilómetros o cuántos partidos puedes jugar, o cuántas horas puedes jugar. Todo esto pasa, y de repente mucha gente se larga a hacer una práctica deportiva, porque el deporte absolutamente es sano, pero hay que estar en una condición previa, y se larga a jugar un partido sin haber elongado, sin haber precalentado, sin haber hecho en forma gradual. O sea, bueno, los profesionales sí saben cómo hacer las cosas y tienen su guía, tienen sus entrenadores y sus preparadores físicos y sus médicos. Bueno, lo mismo tiene que pasar para cualquier individuo que haga cualquier actividad. Quiero aclarar al público que no fue por casualidad que Alfredo habló de Julián Álvarez, de Di Stéfano, porque es un gran fanático, hincha de River. Quiero aclararlo porque no, simplemente simpatizante, nada. No nombré a Enzo Fernández, perdón. Iba a decir Enzo Fernández. ¿No? Iba a decir, te olvidaste de Enzo Fernández. Alfredo, bueno, la verdad que siempre es un placer escucharte y que toda la gente te escuche. Y bueno, quiero dejarte, antes de los saludos obviamente para estas fiestas,
quiero dejarte un temita que vamos a tratar la otra semana. Si te parece bien, quiero tratar el tema epilepsia. Bueno, eso ya es ponernos bajar el dron y ya ponernos en un capítulo puntual de la neurología, que es muy importante. O sea, epilepsia es sinónimo de neurólogo, ¿no es cierto? Entonces, porque es uno de los temas que el neurólogo puntualmente evalúa y tiene que resolver. Esto ya no es resorte de un médico general. O sea, el médico general tiene que detectar la epilepsia y consultar con el neurólogo. Esos son los pasos correctos, y el neurólogo saber enfrentar y tratar este tipo de cosas. Así que esto ya no van a ser generalidades, o habrá generalidades del tema, pero esto ya es un capítulo puntual de la neurología. Y sí, me parece que, porque también hay mucho hablado, mucho escrito, hay mucho prejuicio sobre la epilepsia. Yo creo que hay muchos mitos. Es una enfermedad antológica, o sea que con muchos prejuicios, donde especialmente el individuo con epilepsia muchas veces no es tratado correctamente. Entonces me parece que sí que es un capítulo para contar desde lo específico, y también de lo que hace a la connotación social de lo que padece por su epilepsia socialmente un individuo con epilepsia. Estos días son días especiales, Alfredo, Sí. y también sé que son momentos especiales para vos, así que desde Así es. Finlandia te deseamos que pases estos días, bueno, nada, de familia, y tratar de pasarlo lo mejor posible. Obviamente ya sabes por qué te lo decimos, y desde ya inmensamente agradecidos. Y seguramente va a seguir creciendo esto, porque la gente está ávida de saber y que se lo expliquen desde una manera mucho más llana, ¿viste? No con tanto tecnicismo, para que se entienda. Y realmente, vuelvo a decir una palabra, estás haciendo un trabajo de concientización que es maravilloso, Alfredo, y desde ya te lo agradecemos un montón, y de verdad que es un honor para nosotros tenerte en el medio. Bueno, agradezco mucho tus palabras, y realmente, bueno, buenas fiestas para todos ustedes, todas las familias. Son momentos donde a veces aparecen cosas tristes, porque aparecen recuerdos donde pueda hasta haber peleas familiares. Bueno, traten de obviar todo eso y de disfrutar lo que es algo importante. Y a lo mejor el tema del mundial puede ayudar a que, si se habla mucho del mundial en estas fiestas, se va a evitar hablar de otras cosas más rígidas. Entonces esto va a ayudar, y tomarlo como alegría, porque es es un momento de tranquilidad, de verse con familias que por ahí no se ve uno en todo el año, se ve poco, pero bueno, que esa reunión sea positiva, que uno no diga, la pucha, ¿para qué hablé con este? ¿Por qué hablé con este otro? O sea, y que todo sea bueno, y tratar de ser uno el que inicia la buena onda. Bueno, es lo que puedo transmitir, y el mejor de los deseos para ustedes. La Y si verdad, puedo ayudarles, realmente para mí es un placer. Muchísimas gracias, Alfredo, y remarco una palabra que dijiste hace rato, en esto que estás hablando de la alegría y todo, el famoso recreo que vos estás hablando, y que me parece excelente. Sí, las vacaciones son fundamentales. No curan nada, pero ayudan todos. O sea que es imprescindible. Y una vacación no es viajar a Hawái. Una vacación es hacer algo distinto a lo que uno hace habitualmente. Qué buena Con frase. un poco de ingenio, con un poco de buena onda. No tiene que ser un gran ni erogación ni esfuerzo. Simplemente es cambiar la actividad que uno estaba, y cambiar el humor. O sea, eso es fundamental. Bueno, son consejos, es fácil decirlo, a veces no es fácil para cada uno, y me incluyo, poder efectivizarlo, pero bueno, es lo mejor. A veces hay frases que ayudan, y estos 2 días y los del Año Nuevo, que sean días así de tranquilidad, de paz, y no es un deseo, es una recomendación total para pelearse todo el resto del año. Totalmente. Alfredo, te agradecemos mucho, y la semana que viene estamos hablando de vuelta. Bueno, abrazos, saludos a todos y muy buenas fiestas.